buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy. Saludamos en primer lugar y agradecemos a don Daniel Vázquez por estar hoy con nosotros aquí en nuestra institución. Saludamos al presidente de la Junta Directiva, don Gutemer Martínez, y también al director de la Escuela de Ciencias Políticas, don Daniel Santibáñez. Hoy día tenemos una conferencia que creemos muy interesante para nuestros estudiantes y también para nuestro público en general. Nuestro expositor, Daniel Vázquez, es estratega político, coach de equipos de campaña y gobiernos en todo México. Tiene 3 maestrías en administración pública, en psicología positiva y organizacional y también en administración y alta dirección. Además, cuenta con 11 diplomados y varios cursos en áreas como mercadotecnia, política, habilidades directivas, finanzas públicas, liderazgo, psicología positiva y alta dirección. Hoy está con nosotros para seguir en un tema que ya habíamos conversado en la conferencia en democracia, que son temas de la comunicación política. Él nos va a hablar sobre los errores de campaña, una oportunidad de no perder en el intento. Esto se enmarca en la promoción que le está haciendo de su último libro, Los errores de campaña. Sin más, dejo con ustedes a nuestro amigo Daniel Vázquez. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias a don Gutenberg, a Daniel, por esta oportunidad de estar aquí en Santiago de Chile y presentar este libro, Errores de Campaña, que forma parte de una ruta que lo he llamado de libro, que en este año hemos estado en 5 países, en más de 20 ciudades, llevando este libro pues a mucha gente, ¿no? A académicos, a estudiantes, a políticos, a consultores. Y bueno, algo que me da mucho gusto es estar aquí con don Gutemer, que fue maestro mío en uno de estos diplomados que mencionaste, y el poder compartir aquí en esta universidad, Miguel de Cervantes. La verdad que es un honor para mí el poder estar con ustedes. Y bueno, sin más, vamos a platicar un poco pues del libro. Lo primero que yo digo, y inicio con la siguiente frase que luego genera cierta polémica, pero hablo con algo personal, porque el libro habla de vivencias reales con nombres. Y lo primero es que mi madre en enero del año pasado fue detectada con cáncer. Fue detectada con cáncer en el páncreas, de manera pues así sorpresiva para todos. La llevaron a estudio rápido, mi padre es médico, mi hermano también, y bueno, tenía metástasis ya en hígado, en pulmón, y bueno, le dieron 60 días de... Y pasé mucho tiempo de esos 60 días platicando con ella. Y algo de lo que me queda mucho de todo, y le decía a mi esposa, que me acompaña, es que más allá de cualquier cosa material, lo que te queda son las vivencias y un legado que hay que hacer. Y en esta situación en México, hubo una situación ahí también que viví, en donde dije, bueno, ¿qué pasa si no estás? Y entonces vi esta frase como por obra de magia que te salen en el Facebook, en el celular, como en esta parte inteligente, de José Martí, que decía, bueno, hay que tener un hijo, sembrar un árbol y hacer un libro. Tengo 3 hijos, he sembrado como 8 o 9 árboles y me faltaba el libro. Y decidí hacer un libro en esta parte de compartir, no desde el afán de una presunción de conocimiento, sino desde la óptica de compartir vivencias, compartir anécdotas que luego se dan en la charla de café, pero las quise esquematizar, las quise poner impresas. La verdad es que ahorita les decía que en México no es fácil hacer un libro, sale costoso, como llaman, porque pues en el tema editorial, pues la verdad es que en México el promedio, según una estadística que dijo el INEGI allá, es de 0.2 libros, ni siquiera un libro en México. Entonces, pues ya casi nadie hace un libro, pero bueno, decidimos hacerlo esto como parte de un legado, pero también con un tema de agradecimiento, que es la siguiente diapositiva de los 2 objetivos que construí para este libro. El primero, si quieres, es que es una herramienta de ayuda, que sea un libro de consulta, no quiero que sea un libro como tipo novela o un libro de conocimiento que lo lees y ya, sino que sea un libro que siempre puedas ir a consultar, tengas la experiencia que tengas, hayas estado en 100 campañas, vayas a la primera campaña.
estés en política o no estés en política, tengas estudios de posgrado o seas un estudiante universitario. Este libro está hecho para que sea una herramienta, por eso está redactado de tal manera que empieza con ejemplos reales de campañas, les digo, insisto, con nombres ficticios. Después viene ya un comentario mío sobre qué se tuvo que haber hecho para que no sucediera el error. Y finalmente vienen ejercicios muy didácticos, muy lúdicos, para que cualquiera pueda estar y que tú digas, bueno, a ver, estoy teniendo este problema con un candidato que es un todólogo, pues a ver qué dice el capítulo 3 del todólogo, voy y consulto y veo cómo pudo haberse resuelto y las cosas que pasaron. Entonces ese es un primer gran objetivo. El segundo gran objetivo es que es una forma de agradecer y también ahí toco un punto importante de estar aquí. La verdad es que soy sido muy afortunado en la consultoría política. He podido ayudar en 2 campañas presidenciales, en 6 de gobernador, en una gran cantidad de alcaldes, pero ha habido mucha gente que me formó. Primero en mis tiempos que yo hacía política y fui político, fui diputado en algún momento del PAN en México, pero después ya como parte de equipo de campaña y también como un estratega ya. Y es una forma que me ha permitido ir a agradecer, venir a Chile y agradecerle, por ejemplo, a don Gutenberg que hacía estos diplomados de OTCA muy importantes en su momento. Agradecer, por ejemplo, a alguien como Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón, quien trabajé 3 años con ella y tuve un gran aprendizaje. Aprender de grandes estrategas que aquí están, de muchos políticos, gobernadores que confiaron en mí, en mis servicios, y también es una forma de decirles a ellos gracias por todo esto que ha pasado, ¿no? La siguiente, entonces, dicho esto, cuando decidí sobre qué tema hacerlo, porque me he metido mucho el tema de psicología positiva y quería meterme a cómo fomentar la cohesión social en los ciudadanos, crear un mejor tejido para que desde ahí se disminuya la percepción de inseguridad. Creo que ustedes están enterados que en México estamos viviendo una crisis muy alta de inseguridad. Recientemente en días se han metido a bares y atacan a civiles, ya no solo es entre narcotraficantes, sino entre civiles, lo cual es peligroso. Entonces pensé por algún momento, pero después dije, bueno, no, mi mayor expertise es las campañas y construí estas 5 premisas que al final me dieron el título del libro y después me hicieron cómo tener claridad sobre a dónde lo iba a dirigir, ¿no? La primera premisa por la que partí es que creo yo que siempre estamos en campaña. Y entendiendo la campaña como un ejercicio de comunicación y de escucha. Cuando vamos a campaña en política, haces estudios, haces encuestas, haces focus group, haces estudios sociodemográficos, sociológicos, para entender qué está pensando el electorado, para entender qué es lo que quiere la gente, qué necesidades hay, y después construyes personajes en los políticos y comunicas lo mejor de ellos con una causa. Para mí un tema es que siempre estamos, no solo en la política, estamos en campaña con la pareja siempre, entendiéndola y queriéndola entender y también saber comunicar, pero en campaña con los hijos, en campaña aquí con los alumnos, en campaña con los jefes, en campaña con los clientes. Y esta premisa me ha permitido decirle que este libro puede servir a cualquier persona que entienda que la campaña es un ejercicio necesario y es una conceptualización clara que hay que tener, que siempre hay que tratar de comunicar lo mejor de nosotros a partir de la escucha y del entendimiento con los demás, ¿no? La segunda premisa importante que construí, que se hizo, fue este tema que en México se habla, ¿por qué gana, en este caso, Morena, avanza? Hay mucha gente que en redes sociales es buena para tuitear y en el Instagram, pero no participa. Y yo digo, es que porque se ha dejado a veces la política a unos cuantos. Y la segunda premisa es, este libro te quiere decir que cualquiera puede ser candidato. No necesitas grandes dotes, o sea, no son superhéroes los políticos. Tienen un gran tema, que es es tomar una decisión de pasar a la acción. En eso sí hay que reconocer a los políticos, a los que están en política, que decidieron pasar de la crítica o de la opinión nada más a tomar acción. Pero no hay grandes dotes o habilidades. Yo pienso que cualquier ser humano, que viene la tercera premisa, que se prepare, que tenga claro un objetivo, que esté dispuesto a ir más allá de lo personal y salir en la búsqueda de la trascendencia, puede ser candidato. Entonces, esa fue mi segunda premisa, que cualquiera puede ser candidato. La tercera es que ya que decidas que quieres ser candidato, pues como toda la vida hay que prepararse. Las campañas políticas hoy son muy profesionales. Por en los 80, 70, en México hablo, había una situación de que cualquiera que hablara bien fuera un gran orador
y más o menos dijera algo interesante, competía. Pero hoy las campañas, por ejemplo, en la consultoría, tienes un consultor que te atiende el Facebook, otro el Instagram, otro las redes sociales, otro el discurso, otro la parte territorial. Entonces, es una especialización completa. Entonces, este libro también llama a todos los candidatos y a toda la gente que se quiera aventar a una decisión de participar como jefe de vecino, como rector en una universidad, en cualquier proceso de elección que tiene que prepararse. Eso es importante, prepararse para estar a la altura de lo que se requiere en esta cantidad. La cuarta premisa de estas 5 es que, yo lo digo así, lo fraseo así, a veces la vida suele ser injusta en el tema de que, y esto lo veo con la parte de psicología positiva, como que se está esperando el error del otro. Puedes hacer 100 cosas bien, pero una que te equivoques, sobre todo la parte pública, pues te destroza, ¿no? Y las redes sociales en México esperan el error del político para destrozarlo. No importa todo lo bueno que ha hecho, todas las veces que hizo las cosas adecuadamente, si se equivoca en una, lo destrozan. Entonces, lo que este libro advierte también es que tanto la vida como las campañas se trata de cometer los menos errores. Y que aquí te pongo 15 casos de errores que tuvieron otros candidatos para que no los cometas y puedas experimentar. Porque aquí lo importante también no solo no trata de cometer errores, sino que estos sean, hay una frase que me gusta que dice, cuando cometas errores trata que nadie los vea, para que enmiendes de volada o rápido y estés listo. Entonces, el tema es que cualquier candidato pueda ver y conocer las anécdotas aquí y aprender de ellas. Y finalmente, la última premisa con la que construí esto fue la búsqueda de un sentido de trascendencia. Trato de esto de decirle a los políticos que no sea el motivo de llegar al cargo por odio, por venganza, por una búsqueda económica mejor o por un tema de egocentrismo, de poder, sino que parta del tema, el humanismo lo has dicho, de hacer el bien común, ¿no? Y ese es en mi capítulo 1 de este libro. Te dice, no me entres a una campaña si no tienes un alto sentido de trascendencia. Y la trascendencia yo la busco en la parte de ayudar a los demás y dejar una mejor comunidad, de dejar una mejor circunstancia de política pública alrededor y de hacer el bien, ¿no? De donde quiera que estés, tratar siempre de dar lo mejor de ti y dejar algo positivo. Finalmente, después de las 5 trascendencias, o estos 5, perdón, premisas que construí, el libro al final lo divido en 3 apartados. Creo que los errores en una campaña tienen que ver, uno, con el candidato, es el que más errores tiene, porque honestamente en las campañas quien más comete errores es el candidato. Y ahí pongo el ejemplo, tanto el candidato como el estratega, no es lo mismo, que a mí me gusta mucho el fútbol, soccer, que cometa un error el delantero, que falle 10 veces para meter el gol, a que el portero se equivoque en una y te mete un gol. Bueno, en el caso de las campañas, la estrategia del candidato son el portero. Un error garrafal del candidato o de la estrategia es muy difícil de sortear. Un error del equipo de campaña es distinto. Puede ser este delantero que vas arreglando, ¿no? Que ahí viene esta parte de errores del equipo de campaña. Pues tiene 3 apartados, son 15 capítulos. La verdad que se leen, los que me dicen que lo han leído, y ya llevamos, digo, a lo mejor aquí puede ser una cantidad muy menor, pero andar arriba de 505 libros vendidos en México es un exitazo. Y este libro fue seleccionado en el evento literario más importante de América Latina, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En el apartado de libros políticos fue seleccionado por la forma en que ha sido escrito. O sea, no es que hayamos sido premiados, pero sí seleccionados para, dentro de los libros que presentan como primeros escritores, en que es mi caso, en el área política, solo escogieron a 2 libros y uno es este, que tiene 15 capítulos, 3 apartados. Finalmente, este libro, bueno, lo encuentran en cualquiera de estos portales, en Amazon, está en Mercado Libre, en Gandhi Digital, que es una librería mexicana, en Porrúa Digital, está la versión digital para Gandhi Porrúa, para quienes los quieran, y en Mercado Libre Amazon físicamente puede enviarse, tarda alrededor, bueno, no sé, hasta Santiago cuánto pueda tardar, en México son 2 días que tiene. Yo concluiría con esto. Y en mi currículum dice que soy de los pocos consultores en México que ha ganado campañas como candidato, como miembro de un equipo de campaña y como consultor. Al final este libro, cuando platiqué con mi esposa de hacer este libro, le decía,
es triste que me ha tocado ver tanta gente buena, tanta gente bien intencionada, tanta gente con gran trayectoria, tanta gente preparada para hacer una gran política pública como alcalde, como gobernador, como presidente, como legislador, y no llegan. Y no llegan porque por ingenuidad, por falta de información, se equivocan en la campaña, y los que son más cancheros, que le llamo yo como en el fútbol, son un poquito más maliciosos, pues ganan una elección teniendo un peor perfil, teniendo malas propuestas, teniendo mala imagen, y llegan. Y luego me dice gente con la que trabajo, oye, pero si este era un rufián, ¿y cómo ganó? Bueno, pues es que se equivocó. La parte buena, pues también las campañas. Entonces, al final, este libro busca eso, que más gente buena llegue a los cargos que se necesitan, y que de esta manera podamos tener pues mejores políticos, y con ello mejores gobiernos, y con ello mejores resultados. Mi eslogan habla así, dice: ayuda a los políticos a ayudar a la gente, y eso estamos haciendo en México. Soy un consultor humanista, así me declaro. Ayudo mucho al PAN en México, a Movimiento Ciudadano en algunos casos, que es otro partido más de centro izquierda, pero con una idea también de generar el bien común. Y pues bueno, agradecerles mucho esta oportunidad de compartir este libro, que busco que sea un referente en términos de cualquiera que quiera hacer una campaña pueda hacer un libro a consultar. De hecho, quiero dejarles un libro aquí en la universidad para que pueda formar parte de la bibliografía de la biblioteca del libro, y que pueda ser algo que consulten pues los alumnos de la carrera de Ciencias Políticas. Muchas gracias de verdad por el espacio y por la atención. Pues adelante si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias a ti, Daniel, porque es un tema que hemos estado conversando la institución en distintas instancias, de cómo mejorar nuestra democracia y cómo también ayudar a nuestros estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas, que además tienen una asignatura de comunicación política, a formarse, a prepararse para tener mejor política en nuestro país y también en otros países que nos pueden ver en esta conferencia. Sé que Daniel quería hacerte algunas preguntas, así que... Sí, bueno, lo primero es, a modo de contexto general, destacar la relevancia del enfoque de tu trabajo, por cuanto claramente tiene un componente normativo muy importante. Tú lo identificas con las ideas humanistas, realzas la importancia del bien común, y en el fondo le das un sentido de preocupación por el otro a la campaña política y a la comunicación política. ¿Y por qué me parece relevante? Porque creo que acá lo que hay subyacente es dos conceptos de lo político que entran en tensión, y hay uno de esos conceptos con los cuales no solo tú, nosotros como institución, también nos identificamos fuertemente. Y esta idea de la política como una actividad en comunidad, y que al ser en comunidad implica la comunicación, evidentemente. En ese sentido, entender las campañas políticas no como un hito para la obtención de un logro específico, está mucho más cercano a una política que es entendida como lucha de poder, que se reduce a eso, a confrontación para la obtención de resultados prácticos, sino que entender la política como una actividad colectiva, comunitaria, dialógica, colaborativa, y donde esto no finaliza en el momento de la campaña, sino que forma parte de un continuum, de un permanente que tiene que ver en este caso con la comunicación. Y ahí lo que menciona nuestra vicerrectora, el fortalecimiento de la democracia que esto implica, ¿no? Porque es una forma y un espacio de involucramiento de los ciudadanos que es mucho mayor y mucho más profundo que, repito, esta idea de la campaña política como una herramienta puntual para la obtención de ciertos resultados. En ese sentido, más que una pregunta, es invitarte a quizá profundizar un poco en algunos aspectos de esta idea de lo político, cómo lo político supone esta dimensión comunicativa, no orientada a la obtención de resultados, sino que orientada a primero detectar necesidades, por supuesto, identificar los distintos puntos de vista presentes en la sociedad, y en el fondo respetar un aspecto propio de la sociedad, que es la pluralidad, que finalmente eso es lo que está presente acá, y va mucho más allá que la simple obtención de una plaza
un cargo o cierto, digamos, cuotas de poder. Me gustaría preguntarte y un poco nos pudieras compartir tu visión respecto de eso, de esa idea de política que sostiene esta manera de abordar las campañas y que contrasta con esta otra mirada mucho más resultadista. Sí, yo lo que creo es que en México al menos y en algunos países que he estado participando, de hecho estuve en la elección bueno, estuve una semana en Washington en la elección de Estados Unidos, pude entender muchas cosas y asesoré mi primer candidato republicano en California, en un estado demócrata, para concejal, Fowler, lo cual me abrió puertas para otras cosas, pero hay un tema, primero, creo que la sociedad en general está teniendo muchos cambios y hay una crisis, pienso yo, de identidad. En términos de lo que somos, lo que defendemos y como que la saturación de conocimiento que hay por las redes sociales, por el internet, hay una falta de identidad que vemos, por ejemplo, en los centennials, en los jóvenes, sobre qué quieren. Por ejemplo, lo que vi en California con ese candidato, ahí en California les permiten que si un niño dice, hoy yo me siento niña, puede entrar al baño de las niñas siendo niño. O si dice soy perro, pues pueden que hablarle como perro, es literal así. Y hay un encargado en cada escuela para buscar que los papás no lo repriman, no lo señalen y no lo hagan sentir mal por decir que quiere ser de otra. Dicho esto y voy a la parte ideológica, creo que en México, algo que por ejemplo la elección presidencial, ¿por qué perdió Xóchitl Gálvez la elección? Porque se volvió una mala copia de Morena. Su mejor propuesta fue que se mantengan los programas sociales. Y dicho esto, en el tema, pues la gente decía, bueno, si Morena ha hecho los programas sociales muy bien, ¿por qué voy a querer que llegue alguien más a decir que va a hacer lo mismo? Entonces perdió una identidad. Y el PAN estuvo tentado, por eso creo que estos 6 años se perdió, a seguir una agenda reactiva hacia donde Morena los quería llevar, en lugar de afianzarse en su línea doctrinaria que tiene. ¿A qué voy con todo esto en la parte de la... Creo que las campañas deben hablar de valores, de ideas, de proyectos políticos, de nación, de región, de ciudades. Y creo que en esta parte, por eso creo que cuando yo siempre digo, primero el proyecto y luego el candidato. Es una frase que a mí me gusta repetir. Vamos a ver qué hacemos por mi municipio, construyamos el proyecto y luego vemos quién es la mejor persona para encauzarlo. Desgraciadamente, bueno, ahora con la parte que hay de populismo y estas situaciones, es el personaje y después el proyecto vemos, ¿no? Primero construye un personaje, un mesías, una figura en torno a un liderazgo como lo fue López Obrador, que construyó, hizo un desastre de gobierno en muchas cosas. Entonces, en esto creo yo que este libro va a ayudar para decirle a las personas que sí es importante el personaje que encabece, pero hay que tener una causa, que tenga una claridad de qué quiere resolver. Y un punto más, la segmentación. Hoy lo vemos por ejemplo, pongo el ejemplo del streaming. Hay streaming de Netflix, Prime, Disney, todos los que me digas, ¿no? Antes nosotros veíamos 6, 7 canales, 5 canales. En México había 4 canales, ¿no? Esos eran 3 de Televisa. Ahora yo a mis hijos y tienen una gran oferta. El tema del libro también es que tienes que aprender a las pequeñas o a las minorías en darles puntos adecuados, que fue lo que yo vi que hizo Trump. Kamala se volvió, creo, porque hablamos con los estrategas en esta parte que estuvimos, ellos se fueron por la parte de que recaudamos una gran cantidad, subimos en las encuestas. Kamala recaudó el doble que Trump y se fue por lo nacional. Y Trump dijo, a ver, ¿cómo gano Pensilvania? Hay un grupo de mujeres que me van a hacer ganar si les hablo de esto. Y segmentó ahí. ¿Cómo gano el cinturón que le llaman del acero Wisconsin? Porque se fue a hablar ahí con jubilados. ¿Cómo gano en Nevada? Con mexicanos que llegaron antes y que ya no quieren más migrantes. Y les dijo, voy a cerrar la frontera, ya no quiero que lleguen más. Y dijeron, sí, mismos hispanos, o mucha gente mexicana que no quería eso. Entonces, tiros de precisión, pero tener una claridad de proyecto. O sea, ¿con qué voy con todo esto? ¿Qué es? Tener un proyecto que le hable a pequeños grupos. Y que eso creo que se vuelve un éxito mayor en términos electorales y que también este libro lo lleva a esa reflexión. Hay que ser muy precisos en las propuestas, construir estas grandes ideas, pero para grupos minoritarios. Yo siento que esta forma de política de una gran idea para todos ya no es
tan efectiva para ganar. Iba a mencionar algo similar a propósito de la importancia que tiene esta dimensión de la política. Ya hablemos de la comunicación como una dimensión de la política, sí, finalmente, y no como, insisto, un hito específico. Que justamente desde el punto de vista de la crisis que tú mencionas, parece ser uno de los aspectos más críticos. El momento en que el político habla, en donde aparece y se le entiende como una figura retórica, una figura que mediante el uso artificioso de la palabra logra convencer al electorado, digamos, que se den sus críticas. Y frente a eso, tú lo que propones es profesionalismo, profesionalización de la actividad como una manera de contrastar justamente esa cosa como más masiva, como más retórica, digamos, como más general, que finalmente en un sentido casi arentiano podríamos calificar como banal, derechamente, ¿no? Una cosa como superflua, y frente a eso, no, pues la preparación está subyacente en este caso a la profesionalización, la estrategia, pero con herramientas, con, por ejemplo, la segmentación. Yo ahí tengo otra consulta, pero no sé cómo nos organizamos, si vamos intercambiando para no... Hay un tema que yo quiero plantear acá, y que tiene que ver con dos letras solamente, pero un tremendo tema. La inteligencia artificial. A propósito de la estrategia de segmentación que tú mencionas a Trump, pero la campaña de Trump, siguiendo la primera campaña de Obama, una de las pioneras en el uso de inteligencia artificial, en el análisis de datos, justamente para la segmentación, para conseguir en este caso un mensaje político mucho más concreto, mucho más especificado hacia ciertos sectores. Entonces, ¿qué pasa ahí con la inteligencia artificial? ¿Cómo la ves? ¿Es una bola de nieve que se nos viene encima? ¿Podemos tomarla, encauzarla? Yo, la verdad, sin ser un gran experto en eso, yo lo que veo en términos de mi área de campaña. Sí. A ver, exactamente. Y pienso que así va a pasar en muchas áreas. Por ejemplo, hay políticos ya en México que ya no tienen discurseros, gente que les haga discursos. Todos se lo piden al chat y les hacen, honestamente, he visto mejores discursos que muchos de los que... Sin embargo, creo que es donde tiene que entrar la habilidad del feeling y del talento. O sea, yo sí creo que mientras la creatividad, mientras haya ciertas cosas que no puede todavía la inteligencia, porque tienes que programarla mucho. O sea, quién sabe, tengo gente que está estudiando maestría ya en temas de inteligencia artificial. Tú puedes ir educando a tu asesor virtual de cómo quieres al final todo. Pero sí creo que es un gran reto, como fue el reto del Internet, como ha sido el reto de las redes sociales, un gran reto, pero que si quien no lo ve y no se prepare, va a quedar obsoleto. Y en términos de la consultoría política, hoy la inteligencia artificial te hace diseños de todo, o sea, lo que sabemos. Entonces, si no estás preparado para ocuparla y tú llevarla, pues entonces sí te va a hacer a un lado. Ahora, aquí hay una preocupación. Pues la inteligencia artificial facilita en términos de, es más rápida, menos costosa, por así decirlo, tener a alguien tema, y al final hace lo que tú quieres. Pero todavía hay una parte donde dices, oye, a ver, quiero hablar un discurso a los obreros que tienen este problema, pero dices tú, es donde puede entrarle, oye, pero los obreros también tienen hijos que están, pues hay un tema que tú puedes ir más allá, que creo que todo eso no lo ha hecho la inteligencia artificial. Y finalmente, pues como yo les digo a los que son contadores, creo que aquí no hay carrera de contadores en México, les digo, auditor, digo, hacer un momento en que pues ya tú nada más subas tus números a una aplicación y te haga todos los reportes para Hacienda, para pagar tus impuestos. Entonces tienen que ver cómo ustedes van un paso más allá, que esta inteligencia artificial no lo rebasa. Entonces yo lo veo como un área de oportunidad, pero también como un riesgo, dependiendo si te preparas o no te preparas, ¿no? Y creo que en comunicación política, yo fíjate, Xóchitl Gálvez hizo algo innovador, hizo una candidata virtual, y los primeros mes y medio fue un boom, porque fue la primera. Pero después se volvió monótona, ya no había nada. En cambio, yo vi campañas en Estados Unidos donde con la inteligencia artificial hicieron spots muy atractivos para los jóvenes, que eso es un tema, ¿no? Quizás a los adultos no, pero para jóvenes con música de Taylor Swift, de la campaña de Kamal, hicieron spots muy interesantes. Metieron a ¿cómo se llama? Fortnite, que fue a mi hijo, es que es un jueguito ahí que traen. Metieron ahí inteligencia artificial y una Kamala en el juego con
hay muchos gamers en Estados Unidos, entonces la aprovecharon bien. Creo que luego la estrategia, tuvo error de estrategia, no sé, se centró en los estados, pero sí creo que es una buena herramienta que ahorita al menos está sirviendo, pero también va a ser un riesgo. Mira, yo primero quería felicitarte, digamos, y enorgullecernos de tu trabajo, digamos. El espíritu de esos diplomados que tú recordabas era precisamente formar jóvenes profesionales, mostrarles una política de contenido y la importancia de tener principios, tener valores, pero a su vez tener capacidad técnica y profesional al servicio de una buena política. Entonces, cuando me enteré, cuando tú llamaste, el ver a un exalumno nuestro, digamos, en este nivel de calidad en los temas de comunicación política, hubo un regocijo, digamos, así que muy contento de verte y de recibirte acá en lo que fue y que, bueno, puede seguir siendo tu universidad también aquí en Chile. Lo segundo es que, por lo que decía nuestro director de la carrera, cuando creamos esta carrera, nosotros juntamos dos apelativos o dos conceptos, ciencia política y administración pública. En la tónica de pensar que para una buena política y para una buena democracia se requieren profesionales con habilidades que permitan reforzar una política de mayor calidad y, en lo posible, reforzar una política con una identidad humanista, una identidad democrática profunda. Y por eso que es tan interesante lo que estamos haciendo hoy día, dar a conocer tu libro, después de la conversa que surgen algunas ideas respecto a esto, sino que también abrirle más fuertemente todavía la mente, a pesar de los esfuerzos que hace nuestro director, de tal manera de entender esta dimensión de lo que puede ser su formación profesional. Y entender, en tu ejemplo, cómo un buen trabajo profesional ayuda a una buena política. Al hojear, digamos, el texto, este error número 8, equipo incompleto, yo encuentro que a primera vista es clarísima. El problema es que surge cuando un candidato se cree un todólogo, como dices tú. Y cuando uno le dice, mira, sería conveniente que tengas un jefe de campaña, y el tipo lo mira a uno con los reojos de la receta. Aquí vengo, baby, te digamos yo. Entonces, la necesidad de contar con un equipo, digamos, como tal. Y la importancia de un jefe de campaña, la importancia de un equipo, la importancia de una estrategia. ¿Cuál sería? Porque también tenemos que entregarle no tan solo el por qué esto es importante, sino que entregarle alguna motivación, ¿ya? ¿Cuál sería, a tu juicio, el primer consejo que un buen profesional tiene que darle a un candidato? Pero pensando en que los estudiantes van a ser básicamente los receptores de tu respuesta. ¿Cuál sería, a tu juicio, cuando tú te encuentras con un candidato, el primer ponerse en la mesa? Sí. Bueno, yo cuando voy que ahora ya, afortunadamente, los últimos 3 años, post pandemia, ya me buscan. Antes yo me prospectaba, ¿no? Y yo andaba, oye, y ahora ya es, gracias a Dios, el tema de que me buscan. Pero yo lo primero siempre que les digo es, ¿por qué quieres ganar? ¿O para qué quieres ganar? O sea, siempre es, hola, ¿cómo estás, Daniel? Oye, ¿qué te ves? ¿Qué? Y a ver, antes de todo, porque yo les doy unos documentos que me llenen de su historia, que han hecho, que les gusta, para entenderlos más, ¿no? Pero primero le digo, bueno, ¿por qué quieres ganar o para qué quieres ganar? ¿Cuál es tu motivación de querer? Porque es difícil tratar con personas que van como a fuerza, porque aunque suene verosímil, sí hay candidatos que van a fuerza, porque creen que deben ya, o porque los impulsan en el partido, o porque la familia, les digo, me ha tocado de personas que al final no los terminan ayudando, que me dicen, es que papá fue alcalde y mi abuelo también, y quieren que yo sea, la verdad es que no quiero, pero mira, pues mi papá me dijo que te buscar. Si no quieres, no te metas. Si no te gusta esto, no, la verdad no me gusta, no te metas. Entonces, y también me ha tocado con otros que dicen, bueno, es que pues hay muchos problemas y quiero ayudarle, pero ¿estás seguro que es la forma de ayudar? Entonces, yo pensando en los alumnos, sí creo, y que es como en todo, ¿para qué quiero estudiar la carrera? ¿A dónde me visualizo? ¿No? ¿En dónde me veo 3, 4 años con todo esto que va estudiando
ciencias políticas, cómo me veo como académico, como político, como asesor, como consultor, como, no sé, como alguien que va a ayudar a las empresas privadas a que entiendan, es una rama también que se puede, que hay asesores, no de políticos, sino de empresarios, que les ayudan a entender a los políticos y toda esta normatividad. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo me quedé gratamente sorprendido de cómo hay mayor trabajo en la iniciativa privada para el cabildeo con los políticos, a los asesores, ¿no? Tienen asesores pues, para los temas. Entonces, yo creo que esa sería la pregunta para mí más importante, es ¿cuál es lo que te mueve a llegar a hacer? Porque para mí ahí se ve, de verdad, honestamente, y luego ya cuando me dicen, le digo, ok, porque pasa mucho con los políticos, me echan todo, llamamos en México un rollo, ¿no? 10, 15 minutos. Le digo, a ver, candidato o candidata, me tienes que decir en un minuto. Un minuto me tienes que decir por qué quieres ser o para qué quieres ser. Tiene que ser muy convincente. Y ya vamos luego ahí entro, ¿no? De cómo enseñar y cómo ayudarles a que puedan frasear todas las ideas que tienen en ser muy concretos, porque también algo es que hoy en día la comunicación política debe ser clara, exacta y concreta. Sí, clara, exacta y concreta, ¿no? Entonces, eso sería, estimado presidente. No, me parece que está muy bien planteado. Ahora, hay otra dificultad, que es la que comentan todos, las fake news, las transmisiones supuestamente rusas, chinas y de otros, digamos, en las campañas electorales. ¿Y cómo combates eso tú? Sí. En México hubo un estudio, primero hay una frase que me gusta mucho, que es de Quinto Cicerón, ese que hizo las cartas, que dice que la mejor forma de ganar votos es saludando de mano al elector, hablándole por su nombre y mirándole a los ojos. Yo soy un gran promotor de la cercanía, entendiendo que obviamente si vas a una candidatura presidencial, pues es difícil estar muy cerca. Pero para mí el tema de cercanía es una gran forma de poder estar con la gente. Y si el candidato no está, tiene que crear redes de afinidad, redes de simpatías que hagan que esté al mismo tiempo en muchos lugares. En México se hizo un estudio, y hicieron un estudio, periódico El Financiero, en términos de cómo se enteraba más la gente de las cosas. Y pues obviamente salió ya empatada las redes sociales con la televisión. Yo creo que eso fue hace un año, yo creo para la elección. Yo creo que hoy ya están superando. Pero el otro dato importante es el tema de credibilidad. O sea, sí se enteran más por redes o por tele, pero la mayor credibilidad está en el que le van boca a boca con el de al lado. Y es algo muy sencillo. Yo vengo a Santiago por una gran promoción de un restaurante y que está en redes, me lo veo en la tele, lo veo en los panorámicos, lo veo ahí, que dicen que el mejor lugar para comer de Santiago. Pero les pregunto al terminar esta presentación, oye, ¿dónde me recomiendas? Vi esto. No vayas, porque ahí no te va a gustar. Pues por conocerte, toda esa publicidad, toda esa gran información no va a servir porque es una recomendación. Entonces, ¿cómo le das una sortea a las fake news? Primero, creando tanto en redes sociales como a nivel personal, yo le llamo vocerías de confianza, vocerías de personas que tienen cierta legitimidad, tienen credibilidad, tanto digital como personal, y ellos se encargan de aclarar las cosas. Las fake news siempre han existido, ahora son digitales, pero antes salían en algunos periódicos, te difamaban, te calumniaban, en algunos lugares, y yo siento que en la medida en que tengas más vocerías digitales y personales, allá yo formo comités ciudadanos, que son células en la sección electoral, que es la célula más básica de la organización electoral en México, son las secciones. En cada sección se pone una casilla electoral. Entonces, yo a nivel de sección buscamos hacer comités ciudadanos de simpatizantes que se encarguen de, ante cualquier fake news, ellos salir a tratar de decir la verdad. Y es como podemos vacunarnos, como le llamamos, ¿no? Pero estas van a estar siempre. Siempre hay, pienso yo, en campañas fake news, a veces no directas, las buscan, como en esto que le llamamos a México, outlets, páginas falsas, páginas ficticias, acreditadas previamente y te distorsionan, te inventan. Ahora, bueno, lo que sea de la inteligencia artificial, ya es un tema que hay que legislar, porque pueden usar tu voz diciendo, mira, agarré a Daniel, a mi tocayo, diciendo cosas del candidato que asesora, ¿no? Entonces, y no es cierto. Entonces, pero en la medida que tengas esta cobertura digital y personal, creo que eso disminuye el riesgo. ¿Y cómo limitas, yo diría,
por decirlo de algún modo, los entusiasmos tecnológicos. O sea, yo me imagino que en un equipo profesionalizado como el que tú diriges, pueden darse esos entusiasmos. ¿Cómo los encausa? ¿Cómo los limita a partir de una visión humanista? Porque eso alguien te puede sostener, implica, entre comillas, costos electorales de corto plazo. Sí. Ese es un argumento que uno en una campaña siempre le dice. Cuando te llevan una determinada propuesta, a veces digan, no, esto no me gusta, no es correcto. No, pero es que eso puede significar beneficios electorales objetivos. Pero hoy día, con todo este instrumental tecnológico, ¿cómo en tu equipo controlas eso? Sí, bueno, el tema del control, yo sí creo que las campañas son de orden. De orden. Y de una verticalidad clara en la toma de decisiones. Yo cuando tomo una campaña es saber quién es el coordinador, ni siquiera el candidato es el que manda el jefe de la campaña con el estratega y tomamos decisiones que son verticales hacia todo el equipo. Tenemos mecanismos de escucha para que haya retroalimentación, para que haya un lo que la gente, el equipo escucha y dice, y eso lo ponemos en la estrategia. En la parte de cómo controlar, pues yo creo que hay que tener, como las campañas para mí hay que partir de un documento de planeación, que le digamos al equipo por dónde vamos, qué queremos, qué es lo que buscamos, y a partir de ahí, en este marco, muévanse lo que quieran, pero este es su área de influencia. No salgan del encuadre, porque no va con lo que nosotros, es decir, tenemos un coordinador de campaña de jóvenes, aquí está tu encuadre, de aquí, sé todo lo creativo que quieras, pero fuera de esto no te muevas. Es decir, ejemplo, si somos asesorando a un candidato de derecha, nosotros somos, por ejemplo, a favor, no somos de la parte esta de la agenda woke, ¿no? De lo identitario. Nosotros somos aquí es hombre, mujer o así, ¿no? Esta parte clara de cómo tenemos los valores, pero decimos, dentro de esto no te muevas y haz toda la creatividad, eventos, cosas que quieras hacer. Pero es un poco encuadrándolos y dos, tomando decisiones verticales para que no haya, pues, esta parte que se salen de lo que se hace. Y una pregunta difícil. ¿Por qué ganó como ganó o por qué perdió como perdió que corresponde en la elección en México presidencial? ¿Cuáles son, aplicando tu libro, los errores de campaña? Híjole, no lo he dicho porque yo le ayudé a Xochitl Gálvez los primeros 2 meses, cuando fue el boom, pero por esa atención que me dan, y aparte, sí lo he dicho en reuniones en corto, nunca públicamente, pero saben mi pensar, y se lo escribí a ella también. Yo creo que hay 3 principales errores. Primero, uno, ella fue todo lugar. La forma de su liderazgo ella decía, es circular, todo gira alrededor hacia mí. Creo que en una campaña presidencial no puede el candidato querer controlar todo y pensar que tiene la razón. Se le hicieron varias propuestas, varias sugerencias, y no, esto ya lo sé. Pues sí fue un poco todo lugar. Creo que eso fue un grave error. El segundo error, que no necesariamente está en el libro, pero tiene que ver, es que su propuesta fue una copia mala de Morena. Es decir, lo que más acuerdan los que la votaron, e incluso algunos, es que decía, los programas sociales no se van a quitar, es más, se van a ampliar. Pero ante el inconsciente colectivo de la gente, quien creó los programas sociales exitosos fue Morena. Entonces la gente dice, a ver, tú me dices que esto que en su momento criticaron es bueno y lo vas a ampliar, pues me quedo con los que lo crearon, no con los que unos que a lo mejor me lo van a quitar, porque sí Morena sembró ideas en ese aspecto de que lo iban a quitar, ¿no? Eso fue lo segundo. Y en esta parte entra la falta de identidad. Xochitl se perdió entre que era ciudadana, entre que si era del PAN, PRI, PRD, renegaba de los partidos, pero luego decía que ocupaba los partidos, entonces no estuvo sólida en lo que ella estaba. Y lo tercero que tengo que hacer es que el PAN se perdió 6 años. Es buen amigo mío el expresidente nacional Marco Cortés, pero creo que la narrativa que el PAN construyó siempre fue decir Morena no, pero ir atrás de Morena. Hábilmente el presidente López Obrador instaló una cosa que se llama la mañanera, donde todos los días a las 7 de la mañana marcaba la agenda. Y el PAN caía en seguirle la agenda. Entonces siempre el PAN hablaba de lo que el presidente quería, nunca posicionó sus temas, creo que perdió identidad, creo que perdió sus valores en términos de hacia dónde iba y se volvió muy reaccionario al tema. Y pues eso a la gente no le gusta. Dice, bueno, si están siguiendo, pues ¿quién es el líder? Allá.
y hacia allá vamos. Y honestamente creo que les faltó un contraste adecuado de decir el PAN es sinónimo de buenos gobiernos, tenemos gobiernos en los estados muy buenos, como Querétaro. Yo vivo en Aguascalientes. Uno de los estados más seguros ante esta crisis en México es Aguascalientes. Los vecinos que vimos ahí es un gobierno panista, lleva 2 periodos con gobernadores panistas que han cuidado la seguridad de la gente, ¿no? O Querétaro es otro estado, ¿no? Guanajuato, que ahorita en términos de seguridad está mal, pero en términos económicos está bien. Entonces, Yucatán, que tiene una de las ciudades más seguras de América Latina, que es Mérida, también gobernada por el PAN, creo que le faltó también promocionar los logros. Y al ir atrás de lo que el presidente decía, por ejemplo, el presidente decía, voy a hacer el aeropuerto Santa Lucía, y aunque no hay aviones, yo lo voy a hacer. Y ahí estábamos atrás, en lugar de nosotros tener nuestra propia agenda, una agenda por la familia. Yo le decía al presidente, hay que hablar de la familia, hay que hablar del tema de la economía, hay que hablar del tema del combate a la corrupción también, pero desde nuestro punto de vista, del derecho a la vida. Entonces el PAN se fue perdiendo. Creo que todo eso hizo que la gente al final decía, pues entre Morena y una mala copia de Morena, pues mejor Morena original. Y así ella se fue, ¿no? Entonces creo que por eso fue esta ola y que ha metido al PAN en una crisis, que ahorita acaba de cambiar de dirigente hace 2 semanas, también es buen amigo mío, Jorge Romero, también es de la generación, y lo veo con muchas ganas de irse a lo que es el PAN, a la derecha, tal, defender sus convicciones, tener claro su propuesta y enfocarse en eso y no hacerle tanto el juego al gobierno, porque Andrés Manuel López Obrador, algo que no lo menciona en el libro, pero es un gran comunicador. Yo creo que es... No, sostener todas las mañanas. Y no porque lo admire, no lo admiro, porque pienso que no gobernó bien y no me gustan muchas cosas, pero tengo que reconocerle que entre sus habilidades, yo creo que en México no había habido un gran comunicador desde Salinas de Gortari, que en el 88, que llegó al país y con todo eso de solidaridad y dijo... Desde ese entonces no había habido un gran comunicador que cautivara tanto al electorado mexicano. Ahí está la prueba. Él ganó y este gobierno gana todavía con mayor margen que él, ¿no? Y él llegó con 2 gobernadores, 3, ahorita tienen 22 y tiene la mayoría calificada en ambas cámaras. Entonces, sí que hay que reconocerle. Yo creo que por eso Xochitl, cuando no estás sólido de qué ofreces, ni siquiera tu porcentaje que... Hay mucha gente... bueno, es un gran ejemplo. Yo asesoré a varios alcaldes del PAN que ganaron en sus municipios, pero que Xochitl perdió por ejemplo, en Aguascalientes. Yo asesoré al senador, ganó por 22 puntos porcentuales. Xochitl ganó por 1. En Hermosillo, el candidato ganó por 8 puntos porcentuales la alcaldía siendo panista y Xochitl perdió por 6. O sea, sí, hay gente que votó PAN en gobernadores y en alcaldes y no la votó a ella. Entonces creo que eso también alimenta esta teoría o esta hipótesis que yo tengo y que vi desde lejos al final de la campaña. Interesante reflexión, ¿eh? Se aprende. Muy bien. Daniel, primero, 1000 gracias por estar aquí y volver a tu casa a presentarnos. Permiso, presidente, se lo voy a quitar porque yo ya veo que se nos está llegando. No se está dedicado. Sí, ya se lo dediqué, pero ahorita lo voy a dejar en la universidad y uno de ustedes. Queda con nosotros para que nuestros estudiantes y todos quienes quieran leer sobre este tema que yo creo que a los que estamos aquí nos apasiona, que es la comunicación política. Y también como universidad, porque nosotros buscamos aportar al bien común, buscamos también formar profesionales comprometidos con su país. Así que 1000 gracias, Daniel, y los dejamos invitados a las próximas actividades que vamos a desarrollar en nuestra institución. Muchas gracias.